Tenemos aquí un primer ejercicio para estudiar lo que sería la dependencia lineal de vectores. En este ejemplo nos dan vectores en R4, que son tres vectores v1, v2, v3, y dependen de un parámetro alfa. La pregunta es si existe algún valor de este parámetro para que estos vectores sean linealmente dependientes. ¿Qué sabemos nosotros? Que el modo de estudiar dependencia lineal no lo queremos hacer con la definición, sino con una caracterización a través del rango de las matrices correspondientes. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser colocar estos vectores por columna para estudiar la matriz de vectores. Colocamos los vectores por columnas para estudiar el rango de la matriz. Nos queda entonces, vamos a llamar simplemente a esta matriz M, que hemos dicho que serían tres vectores por columna, el vector v1, luego el vector v2 y luego el vector v3. Es decir, tenemos una primera columna formada por el vector v1, que es el alfa menos 1, 0, 1. Una columna v2 que sería la 0, alfa menos 1, 1. Y una tercera columna que sería la 1, 0, menos 1, 2. Primer problema que nos encontramos, que este elemento que tenemos aquí no tenemos garantía de que siempre sea un pivote. Es decir, un pivote es un elemento que es no nulo, de modo que todos los elementos que hay por debajo suya son cero. El problema que tengo es que el alfa no siempre puede ser distinto de cero. Hay ocasiones, por ejemplo, si el alfa vale cero, en los que ya no es un pivote. Entonces, hay dos opciones. Una es hacer una distinción, es decir, suponer que alfa es distinto de cero y luego estudiar el caso en el que fuese cero. O lo que vamos a hacer es intercambiar las filas para conseguir primero aquí un elemento que sí sea cero. Porque tenemos, por ejemplo, aquí un menos 1 y aquí un 1. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser asegurarnos un candidato a pivote. Pues vamos a cambiar, por ejemplo, la primera fila con la cuarta fila. De este modo, lo que hacemos es que colocamos aquí la 1, 1, 2. La segunda, la menos 1, alfa 0, sigue igual. La tercera, la 0, menos 1, sigue igual. Y ahora en la última coloco la alfa 0, 1. ¿Vale? Ahora ya tengo aquí un candidato y pivote, este 1. Vamos a hacer 0 todo lo que hay debajo. Como aquí tengo un menos 1, pues simplemente a la segunda fila le tengo que sumar la primera. Y como aquí tengo un alfa, pues simplemente a la cuarta fila le voy a restar alfa veces la primera. De este modo, ¿qué conseguimos? Tenemos aquí el 1, 1, 2. Tengo aquí el menos 1, alfa 0. Perdón, tengo que sumar. Cuando sumamos, aquí me queda menos 1 y 1 sería 0. Alfa y 1 sería pues alfa más 1. Y 0 y 2, pues nos queda un 2. Esta segunda fila no la toco, la dejo como la 0, menos 1. Y la última fila, como multiplico por alfa y resto, alfa menos alfa es un 0. Multiplico por alfa y resto, aquí me queda un menos alfa. Multiplico por alfa y resto, me queda un 1 menos 2 alfa. Ya tengo aquí mi pivote, tengo un escalón, de modo que todos los elementos que hay por debajo suyo son 0. Nos vamos a la siguiente columna y bajamos a la fila, es decir, tenemos aquí estos elementos. Tengo que hacer el mismo proceso, buscar un candidato a pivote y escalonar. De nuevo, tienes un alfa más 1, tienes un menos alfa que no siempre tiene garantizado que sean pivotes. Sin embargo, sí hay un menos 1 que siempre es distinto de 0. Pues lo que vamos a hacer es que lo vamos a colocar en la posición que nos interesa para trabajar siempre con ese candidato a pivote mejor. Es decir, vamos a cambiar la segunda fila con la tercera. De este modo, la primera fila la dejamos igual, la 1, 1, 2. Ahora, la tercera fila se convierte en la segunda, 0, menos 1. Esta baja para abajo, 0, alfa más 1, 2. Y luego aquí lo dejo igual, 0, menos alfa, 1 menos 2 alfa.
Ahora ya tenemos aquí nuestro candidato pivote y podemos hacer 0 debajo. Lo que vamos a hacer es que la tercera fila, como tiene un alfa más 1 y aquí un menos 1, pues multiplicamos alfa más 1 por la segunda y simplemente sumamos. Mientras que en la cuarta, como tengo menos alfa y menos 1, pues voy a multiplicar esta de aquí por alfa y restamos, es decir, hacemos menos alfa por la segunda. Cuando ya tenemos todos los cambios que sabemos qué hacer, vamos a ver cómo nos queda la matriz. La 1, 1, 2. Aquí tendríamos la 0, menos 1, menos 1. Esto sigue siendo 0. Y ahora, si multiplico aquí alfa más 1 y sumo, como tiene un menos, me quedaría menos alfa más 1 con este alfa más 1, un 0, que es lo importante. Ahora multiplicamos menos 1 por alfa más 1 y se lo sumamos al 2. Menos 1 por alfa y menos alfa. Menos 1 por 1 es menos 1. 2 menos 1 es 1, pues nos queda 1 menos alfa. Y en la última fila nos queda el 0. Aquí hemos multiplicado por menos alfa, menos con menos más alfa sería también 0. Y ahora multiplicamos aquí menos con menos más, a 1 menos 2 alfa le sumo un alfa y me quedo también 1 menos alfa. ¿De acuerdo? Formalmente ahora tengo aquí un escalón y aquí otro escalón. Estos elementos de aquí ya tengo en esta columna que todos estos elementos son elementos que no puedo garantizar que siempre sean distintos de cero. Entonces aquí tenemos que suponer ya qué ocurre si ese pivote es de verdad un pivote, es decir, si es un elemento distinto de cero o no. Entonces, lo que hacemos primero es suponer. A mí me gustaría a la cuarta fila restarle la tercera, porque son los mismos elementos, pero esto puedo hacerlo siempre y cuando el elemento 1 menos alfa es un pivote, es decir, si 1 menos alfa es distinto de cero. En ese caso, esto de verdad es un pivote. Y entonces, ¿cómo nos queda esta matriz? Pues nos queda la 1, 1, 2, la 0, menos 1, menos 1, y aquí la 0, 0, 1 menos alfa, y la última fila son todos ceros. Tengo un pivote, tengo otro pivote y tengo otro pivote. ¿Eso qué significa? Que en este caso, el rango de nuestra matriz vale 3. Pero ¿cuántos vectores tenía yo en el conjunto formado por v1, v2 y v3? Tenía precisamente 3 vectores. Eso que nos indica que como el rango coincide con el número de vectores, pues son linealmente independientes. Bueno, es que el ejercicio me preguntaba si hay algún valor de alfa para el cual sea linealmente dependiente. ¿Eso qué significa? Que si 1 menos alfa es distinto de 0, seguro que no hay dependencia lineal. Pero hay un caso especial, que era precisamente cuando 1 menos alfa era 0. Entonces, veamos el caso 1 menos alfa igual a 0. En ese caso, ¿qué habíamos obtenido? Que nosotros teníamos nuestra matriz M y habíamos hecho unas operaciones de escalonamiento con Gauss y lo que hacemos es que copiamos la matriz, pero justo hasta el paso anterior en el que hemos supuesto que sea distinto de 0, es decir, justo hasta antes de esta matriz. Nos venimos a la matriz 1, 1, 2, 0, menos 1, menos 1, 0, 0, y ahora sustituimos el valor correspondiente. Si 1 menos alfa 0, aquí me queda un 0, y aquí me queda también la 0, 0, 0. Entonces vemos que tengo aquí un pivote, otro pivote, pero ya no hay más pivotes, solo hay dos pivotes. Es decir, en este caso, el rango de la matriz M es 2, que es menor que 3, que este era el número de vectores que tenía mi conjunto. Por lo que, si alfa, aquí tenemos si 1 menos alfa 0, es decir, si alfa es igual a 1, los vectores son linealmente dependientes. ¿De acuerdo? Es decir,
este es el único caso o el único valor del parámetro alfa para el cual estos vectores en R4 son linealmente dependientes. ¿Hasta ahí todo bien? Vale. Vamos a pasar al Sí, siguiente. sí. Ahora, aquí, uno un poquito más teórico, ¿de acuerdo? Para que estudiemos cómo se trabaja con la dependencia lineal formalmente, con la definición. Me dan V, que es un K-espacio vectorial, y me dan n vectores de V. Me piden demostrar que estas dos afirmaciones son equivalentes. Que sean equivalentes significa que si la primera es cierta, entonces la segunda también, y que la segunda es cierta, entonces la primera también. ¿De acuerdo? Yo no quiero demostrar que la primera sea cierta o que la segunda lo sea. Yo quiero demostrar que ambas son equivalentes, que si una lo es, la otra también y viceversa. Entonces, como quiero demostrar un sí y solo sí, el modo habitual de razonar en matemáticas este tipo de ejercicio es por doble implicación. Entonces, vamos a probarlo mediante doble implicación. Vamos a comenzar, por ejemplo, probando que 1 implica 2. ¿Eso qué significa? Partimos de que la afirmación 1 es cierta y quiero ver entonces que la segunda afirmación también es cierta, ¿vale? Es decir, partimos de que el conjunto formado por los vectores v1, v2 hasta vn es linealmente independiente. Y vamos a escribirnos qué significa eso exactamente. Es decir, el único modo de expresar el vector 0 como una combinación lineal alfa 1 por el v sub 1 más alfa 2 por el v sub 2 más alfa n por el v sub n es cuando todos los escalares alfa 1, alfa 2 hasta el alfa n son todos cero. Eso es lo que significa la independencia lineal. ¿Qué queremos probar nosotros entonces? Queremos probar que este otro conjunto formado por otros vectores también es linealmente independiente. Decimos, bueno, vamos a hacer aquí como una especie de reducción al absurdo. Es decir, para probar que el conjunto formado por el v sub 1 más v sub n, el v sub 2 más el v sub n, y así hasta el vn menos 1 más el v sub n, es decir, a todos los n primeros vectores le sumo el último y luego el último lo dejo tal cual. Pues para probar que este conjunto es linealmente independiente, veamos si podemos tener la expresión análoga. Es decir, puedo encontrar unos escalares de modo que el vector 0 se exprese como, vamos a llamarlos ahora, beta sub 1 que multiplica el primer vector, que sería v1 más v sub n, y puedo encontrar un escalar beta sub 2 que multiplica el segundo vector, que es el v sub 2 más el v sub n, así hasta un escalar beta n-1 que multiplica el penúltimo vector v sub n-1 más v sub n, y un cierto escalar beta sub n que multiplique al v sub n. La pregunta es si yo puedo encontrar estos escalares para que me dé 0. Si todos son 0 linealmente independientes, si puedo encontrar algún escalar distinto de 0 sería un conjunto linealmente dependiente.
Lo que vamos a hacer es intentar ajustarlo a esta expresión que tenemos aquí, porque yo quiero intentar usar esto de aquí. Esa es la única información que yo tengo. Que si yo tengo numerito por el vector v sub 1 más numerito por el vector v sub 2 más numerito por el vector v sub n, es decir, si aparecen estas expresiones, entonces es que estos escalares que multipliquen a esos vectores tienen que ser 0. Aquí no tengo exactamente lo mismo, porque tengo combinaciones de vectores. Bueno, pues vamos a desarrollar estas cosas y agrupar. Porque si nos fijamos, beta sub 1 por v sub 1, lo puedo poner aquí de forma independiente, ¿verdad? Y luego, ¿qué me va a quedar? Luego me va a quedar un beta sub 1 que multiplica el v sub n. Es decir, vamos a poner beta sub 1 que multiplica al vector v sub n. Pero aquí, en el segundo término, tengo beta sub 2 por el v sub 2. Pues añado aquí el beta sub 2 por el v sub 2. Pero también tengo un beta sub 2 por el v sub n. Ah, pues añado aquí más beta sub 2. Pero si voy haciendo esto con todos, voy llegando hasta que tengo el último vector, ¿verdad? Que sería aquí el... Quedemos separado. El beta n-1 por el vector v sub n-1. Y luego también tengo un beta n-1 que multiplica el v sub n. Es decir, aquí sigo hasta que llego al beta sub n-1. Pero tengo este último vector beta sub n que multiplica el v sub n. Por lo tanto, aquí también tengo el beta sub n. Pero esto ya me gusta más. ¿Por qué? Porque ahora tengo precisamente los vectores v1, v2, vn-1, v sub n. ¿Y qué hemos visto? Que aquí tengo algo que multiplica el v sub 1, algo que multiplica el v sub 2, algo que multiplica el v sub n-1 y algo que multiplica al v sub n. Pero por la independencia lineal de los v1, v2, v sub n, ¿cómo tiene que ser el numerito que multiplica el v sub 1? Tiene que ser 0. Y el numerito que multiplica el v sub 2 tiene que ser 0. Y el numerito que multiplica el v sub, al v sub n-1 tiene que ser 0. Y el que multiplica el v sub n también tiene que ser 0. Entonces, yo lo que quiero ver es si el único modo de encontrar esta combinación de arriba es que todos los escalares beta sean 0. De momento tengo que el beta 1 tiene que ser 0. Bien. Y tengo que el beta 2 tiene que ser 0. Bien también. Y que el beta n-1 tiene que ser 0. De momento todos son 0 menos no sé qué pasa con el último. Porque en el último lo que tengo es que toda esta suma tiene que ser 0. Pero claro, si el beta 1 es 0, entonces este elemento de aquí tiene que ser 0. Y si el beta 2 es 0, entonces este de aquí es 0. Y si el beta n-1 es 0, entonces todo este de aquí es 0. Si la suma de todos estos es 0 y todos estos son 0, el único que me queda aquí, ¿cuál es? El beta sub n. Por lo tanto, el beta sub n tiene que ser también 0. Y hemos terminado. Es decir, en efecto, el único modo de conseguir esta combinación lineal de vectores con los betas es que cada uno de esos betas sea 0. Por lo tanto, hemos probado que este conjunto que tenemos aquí de v sub 1 más v sub n, v sub 2 más v sub n, hasta v sub n menos 1 más v sub n y luego el v sub n es también un conjunto linealmente independiente. ¿De acuerdo? Ahora vamos a hacer la implicación contraria. Vamos a partir de que este conjunto es el que es linealmente independiente y queremos llegar a que el otro conjunto es linealmente independiente. Es decir, ahora vamos a probar que 2 implica 1. Y la verdad que es una demostración muy parecida, porque ahora partimos de que este conjunto formado por el v sub 1 más v sub n, v sub 2 más v sub n, hasta el v sub n menos 1 más v sub n, v sub n, es linealmente independiente. Es decir, el modo de conseguir el 0 como una combinación, ahora vamos a llamar alfa a estos escalares, es decir, alfa 1 por el v1 más v sub n, más alfa 2 por el v2 más v sub n, más el alfa n menos 1
v sub n menos 1 más v sub n, y luego un alfa sub n por el v sub n, se cumple si y solo si todos los alfa son 0, es decir, alfa 1 es igual a alfa 2, que es igual a todos que son ceros. ¿De acuerdo? Entonces, queremos probar que nuestro conjunto formado por el v sub 1, v sub 2 hasta v sub n es linealmente independiente. Para lo cual, lo que hacemos es estudiar una combinación lineal. Es decir, estudiamos qué pasa con la combinación lineal dada por 0 igual, ahora ponemos beta 1 que multiplica el v sub 1 más beta 2 que multiplica más beta 2 que multiplica el v sub 2 más, vamos a poner aquí el beta n-1 que multiplica el v sub n-1 más el beta n que multiplica el v sub n. Y de forma parecida a lo que queremos hacer antes, queremos llegar a tener no los vectores v1, v2, v sub n-1 y v sub n, sino que queremos tener estos vectores que tenemos arriba. Claro, ¿eso qué significa? Que en lugar de tener el vector v1, quiero tener el vector v1 más vn. Dice, bueno, pues entonces, ¿qué tendría que hacer? Sumo el vector beta sub 1 por el v sub n. Para tener aquí v sub 1 más v sub n. Claro, si sumo este vector, entonces tengo que restarlo también para que esto sea un igual. Si sumas algo, lo restamos para mantener la igualdad. Es decir, que aquí nos va a aparecer un menos beta sub 1. Todo esto que multiplica el vector v sub n. Pero aquí yo tengo beta 2 por v sub 2. Y me gustaría tener v sub 2 más v sub n. Bueno, pues entonces lo que hago es que añado el beta 2 por el v sub n. Así puedo sacar este factor común y tengo aquí el v2 más el v sub n. Pero si he sumado beta 2 por v sub n, entonces tengo que restar beta 2 por v sub n para que la igualdad se mantenga. Hacemos todo este proceso exactamente igual hasta que llegamos al vector n-1 y entonces aquí ¿qué hago? Bueno, pues añadimos el vector beta n-1 que multiplica el v sub n y así puedo tener aquí el v sub n-1 más el v sub n. Pero entonces tengo que restar también el vector, el término beta sub n-1 con el v sub n. Y aparte aquí nos queda este beta sub n por v sub n, que añadimos aquí más beta sub n. Ahora esto está bien porque, como ya tengo los vectores que me interesan, que sería el v1 más v sub n, el v2 más el v sub n, el vn-1 más el v sub n más sub n, y luego el v sub n. Eso significa que si esta combinación de los vectores es 0, el único modo es que los escalares que están multiplicando sean todos 0. Es decir, el beta 1 tiene que ser 0. Bien. Y el beta 2 tiene que ser 0. Bien. Y el beta n-1 tiene que ser 0. Bien. Y aquí a qué llegamos? A que esta combinación que tenemos aquí también tiene que ser 0. Claro, pero como el menos beta sub 1 era 0 y el menos beta sub 2 era 0 y el menos beta sub n-1 era 0, el único término que nos queda aquí es el beta sub n. Pues entonces hemos obtenido que el beta sub n tiene que ser 0. Bien, por lo tanto, el único modo de obtener que los vectores v1, v2, v sub n son una combinación lineal del vector 0 es que los escalares beta 1, beta 2, beta n-1 y beta sub n por los que estoy multiplicando esos vectores deben ser todos 0. Por lo tanto, tenemos demostrado precisamente que ese conjunto también es linealmente independiente. Y para ello hemos usado que el conjunto anterior, el de v sub 1 más v sub n, v2 más v sub n, vn menos 1 más v sub n y el v sub n era linealmente independiente para afirmar que estos coeficientes que obtenemos aquí son precisamente 0. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda con este? No, no. Venga.
Vamos al siguiente. Aquí. Ahora, vimos que nosotros cuando trabajamos con vectores tenemos dos conceptos, que es la dependencia lineal, sistema de generadores y base. También vimos que es posible hallar una relación entre el rango de esas matrices y los conceptos de dependencia lineal y de sistema de generadores. En particular, una de las condiciones decía que si tú tenías más vectores que dimensión tiene tu espacio, seguro que no puedes tener garantizada la independencia lineal. Pero podías arreglarlo mediante un teorema para eliminar los vectores que te sobran. Y del modo contrario, si tú tenías menos vectores que dimensión tiene tu espacio, seguro que te iba a fallar la condición de que fuese un sistema de generadores. Pero tenemos el teorema de la base incompleta que nos dice que tú puedes añadir algunos vectores adecuados para alcanzar una base. Aquí en este ejercicio lo que nos dicen es, bueno, vamos a ver cuáles de estos conjuntos contienen una base y en caso de que contengan una base queremos hallarla. Bueno, vamos a hacer por ejemplo el primero. Entonces, como tengo más vectores que dimensión tiene mi espacio, tiene dimensión 3 y hay 4 vectores, sé que me va a fallar la independencia lineal. Pero a lo mejor puedo eliminar los vectores que me sobren. Entonces, vamos a ver si somos capaces de extraer una base de dicho conjunto. ¿Y cómo lo hacemos? Escalonando. Llamamos M a la matriz y lo que vamos a hacer es colocar los vectores por columna y escalonar. Bueno, pues coloco el vector 1, 0, 1, luego el 0, 1, 0, el 1, 1, 1 y el 1, 2, 3. Y vamos a ir escalonando. Tengo aquí un elemento distinto de 0, vamos a hacer 0 todo el que abajo. Como aquí hay un 0, solo me voy a la fila 3. Pues en la tercera fila le voy a restar la primera fila. Nos queda ahora el 1, 0, 1, 1. Esta se queda igual, la 0, 1, 1, 2. Esta resto me queda 1 menos 1, 0, 0 menos 0, 0, 1 menos 1, 0, 3 menos 1, 2. ¿Eso qué significa? Tengo un pivote en la primera columna, tengo un pivote en la segunda columna, en la tercera nada, y tengo un pivote en la cuarta columna. Entonces, como el rango de este conjunto o de esta matriz M es 3, que coincide con la dimensión del espacio R3, ¿eso que me garantiza? Que sí puedo encontrar una base. Es decir, el conjunto de vectores contiene una base de R3, la cual sería, podemos llamarla B de R3, y nos tenemos que quedar precisamente con los vectores correspondientes a la columna donde hemos encontrado pivote. Hemos encontrado un pivote en la primera columna, pero no me quedo con este vector 1, 0, 0, no, sino que esto me indica que la primera columna del vector, que era el 1, 0, 1, es un vector de mi base. Es decir, colocamos aquí el 1, 0, 1. Como hay un pivote en la segunda columna, me quedo con el segundo vector, que sería el 0, 1, 0. En la tercera columna no hay pivote, eso significa que no voy a coger el vector 1, 1, 1. De hecho, vemos a ojo que el 1, 1, 1 es una combinación lineal del 1, 0, 1 y el 0, 1, 0. Simplemente es estos dos vectores sumando. Pero como si hay un pivote en la tercera columna, pues sí me quedo con el vector 1, 2, 2 como un vector de la base. Y aquí tenemos nuestra base formada por tres vectores del espacio R3. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a ver un ejemplo también en el cual
A lo mejor no es posible, porque lo que necesitamos es que por lo menos haya la suficiente cantidad de vectores linealmente independientes. Pero a lo mejor puede haber casos en los que no haya suficientes vectores linealmente independientes, como ocurre, por ejemplo, en el 3. Aquí, de forma análoga, escalonamos la matriz de vectores. ¿Qué nos queda entonces? Llamamos M a nuestra matriz, colocamos los vectores por columna y tenemos aquí el vector 1, 1, 1. Luego tengo el vector 0, 0, 0. Luego tengo el vector 2, 2, 2. Y por último tengo el vector 1, 2, 2. ¿Qué hacemos? Bueno, pues vamos a ir haciendo 0 y a la segunda fila le restamos la primera y a la tercera fila le restamos la primera. ¿Cómo nos queda entonces? Como 1, 0, 2, 1. Restamos y aquí nos queda 0, 0, 0, 1. Restamos y nos queda 0, 0, 0, 1. Y ahora ya a la tercera fila le restamos la segunda para que nos quede el 1, 0, 2, 1, el 0, 0, 0, 1 y la última sería el 0, 0, 0, 0. Es decir, tengo aquí un pivote, otro pivote. Entonces, en este caso, como el rango de nuestra matriz de vectores M es 2, que es menor estricto que 3, que es la dimensión del espacio R3, el conjunto no posee suficientes vectores que sean linealmente independientes, por lo que no es posible extraer una base. Y puede haber casos en los que, si los vectores que te han dado, por mucho que te hayan dado más vectores de la cuenta, no tienen buenas propiedades, tampoco vas a ser capaz de extraer una base. ¿Vale? Y como hemos dicho, tenemos un ejercicio muy parecido, que es hacer el proceso contrario, ampliar un conjunto a una base. Eso significa que lo que está ocurriendo es que me faltan vectores. Ahora, hay que tener cuidado porque, primero, si a mí me dan un conjunto, yo tengo que comprobar que efectivamente esos vectores que me han dado a mí son linealmente independientes. Una vez que tengo la independencia lineal, amplío. ¿Cómo ampliamos? Porque realmente lo que tengo que decir es, añades unos vectores. ¿Qué vectores añades? ¿Coges lo que te dé la gana? ¿Vas probando? Hombre, hay un truco sencillo que es, para ampliar un conjunto S contenido en V a una base de V, solemos usar los vectores de alguna base de V ya conocida. Por ejemplo, la base canónica es la que solemos utilizar. Entonces, vámonos por ejemplo al 4. ¿Qué hacemos? Bueno, pues vamos a escalonar la siguiente matriz. Siguiente matriz
de vectores. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a llamar M a la matriz formada por los vectores por columna de mi conjunto, que ¿quiénes serían? Serían el 1, 2, 0, 1. Luego tenemos el 0, 1, 0, 1. Y luego tenemos el menos 1, 2, 1, 3. ¿Y ya qué hacemos? Teníamos que colocar aquí una base conocida del espacio R4. Bases hay muchas. La más sencilla es la base canónica, la que está formada por el vector 1, 0, 0, 0, el 0, 1, 0, 0, el 0, 0, 1, 0 y el 0, 0, 0, 1. Ah, pues mira, esta es la base más sencilla. ¿Eso qué significa? Significa que seguro entre el conjunto formado por estos 7 vectores yo tengo un sistema de generadores. ¿Por qué? Porque ya tenía una base, es decir, esta base de aquí, esto que es una base conocida, ya es un sistema de generadores. Como le añado 3 vectores nuevos, sigue siendo un sistema de generadores. Lo que ocurre es que ahora ha perdido la independencia lineal, porque tengo más vectores que dimensión tiene mi espacio. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer? De esa base que ahora yo he formado por 7 vectores, estamos haciendo como en el ejercicio anterior. Te aseguras que sea un sistema de generadores y ahora lo que vas a hacer es quedarte con los vectores que sean linealmente independientes para construir tu nueva base. Bueno, pues vamos a escalonar a ver dónde caen los pivotes. Tenemos así que nos quedaría aquí. Como hay un 2 y aquí 1, pues a la segunda fila le voy a restar 2 veces la primera. Y a la tercera fila le voy a restar la primera. Nos queda entonces 1, 0, menos 1, 1, 0, 0, 0. Lo de la rayita vertical lo he puesto simplemente por distinguir los vectores de mi conjunto de la base que no hemos añadido. Podemos quitarla sin ningún problema. Restamos y aquí nos queda 0. Restamos 1. Restamos. Nos queda aquí un 4. Restamos 2 veces. Aquí me queda un menos 2. 1, 0, 0. La segunda se queda igual como 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0. Y aquí resto y me queda 0, 1, 1. Aquí me quedaría un 1 también. Y aquí me quedaría un menos 1, 0, 0, 1. ¿Vale? Como aquí ya hay un pivote, vamos a hacer el último cerito. ¿Y qué nos queda entonces? Nos queda aquí F4 menos F2. Y entonces tenemos aquí el vector o la fila 1, 0, menos 1. Ahora la 1, 0, 0, 0. Luego aquí la 0, 1, 4, menos 2, 1, 0, 0. Esta se queda igual, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0. Aquí hemos restado para que nos quede 0, 0. Y 1 menos 4 es un menos 3. Esta resto y me queda un 1 menos 1, 0, 1. Y ya por último lo que tengo que hacer es multiplicar a la cuarta, le sumo 3 veces la tercera. Y así nos va a quedar 1, 0, menos 1. Aquí el 1, 0, 0, 0. Esta fila igual, la 0, 1, 4, menos 2, 1, 0, 0. Esta fila igual, la 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0. Sumamos 3 veces para que me quede 0, 0, 0. Y cuando sumo 3 veces simplemente es el 1 menos 1, 3, 1. Tengo un pivote en esta columna, un pivote en esta columna, un pivote en esta columna. Y veo ahora que también sale un nuevo pivote en la cuarta columna. Entonces, aquí lo que tenemos es que una base de R4 sería la formada por los vectores donde haya habido un pivote. Es decir, tengo que esta base B de R4, ¿quién va a ser? El vector correspondiente a la primera columna, que sería el 1, 2, 0, 1. Luego el vector correspondiente a la segunda columna, que sería el 0, 1, 0, 1.
el vector correspondiente a la tercera columna, que sería el menos 1, 2, 1, 3. Todos estos tres vectores han sido los de mi conjunto, es decir, vale, pues a mí ya me habían dado tres vectores linealmente independientes. Me falta añadir un cuarto vector que, como tengo un pivote en la cuarta columna, me quedo con el primer vector de la base que yo he utilizado, que sería el vector 1, 0, 0, 0. Pues hemos tenido que añadir este último vector para ampliar mi conjunto formado por los tres vectores linealmente independientes a una base de R4. ¿De acuerdo? Y este es el proceso que tenemos que seguir siempre. Añadimos una base conocida, que puede ser la canónica, o si te gusta otra, pones la que más te guste, y entonces luego de ese proceso extraes una base. ¿Vale? Venga, vamos con los siguientes ejercicios. Ahora, aquí ya tenemos algo un poquito más complejo. Ya tenemos aquí espacios generadores, ya vamos a hacer cuentas con ecuaciones implícitas, con base, con dimensión, con suma, con intersección, con todo lo que debemos saber básicamente de la parte de espacio vectorial. Lo primero que me dan aquí es un espacio vectorial V, que es un K o Q espacio vectorial, es decir, no vamos a tener, por ejemplo, un vector que sea el raíz de 2, 0 menos raíz de 2, porque los elementos, las componentes, solo pueden ser números racionales. No vamos a tener pi, raíz de 2, ni números complejos, ¿de acuerdo? Entonces me dan tres subespacios vectoriales. Un subespacio vectorial W1 que está generado por tres vectores. Un espacio W2 que está dado por estas ecuaciones implícitas y un espacio W3 que tiene una ecuación implícita. Lo primero que me piden a mí es calcular la dimensión de la suma de W1 y W2 y la dimensión de W1 intersección con W2. Claro, lo que yo quiero tener en mente es utilizar en algún momento la fórmula de dimensión. Pero claro, seguro que tengo que estudiar la dimensión del W1. Tengo que estudiar la dimensión del W2. Y alguno de estos dos subespacios los tengo que calcular. Nosotros vamos a calcular los dos para ver cómo se hace. Entonces decimos, bueno, vamos a comenzar estudiando el espacio W1. Entonces, en el apartado 1, como W1 está generado por tres vectores, primero debemos extraer una base. Porque aunque esté generado, yo no tengo garantía de que esos tres vectores sean linealmente independientes. Oye, que a lo mejor sí, pero a lo mejor no. Entonces, no lo sé. ¿Vale? Por lo tanto, lo que vamos a hacer es que vamos a colocar los vectores por columna y vamos a ver cuáles son independientes. Para ello, como ya estamos trabajando con espacio vectorial, llamo M a la matriz de vectores, le pongo su índice W1 y no le pongo nada más para indicar que esto es la matriz de vectores que generan en su espacio vectorial W1. Pero que esto es una manía mía. Colocamos los vectores por columna, es decir, tenemos aquí el 1, 1, 0, 0. Luego tenemos el 1, 0, menos 1, 0. Y por último el 1, 3, 2, 0. Bueno, pues vamos a escalonar. Nos queda entonces que a la segunda fila le vamos a restar la primera. Para que nos quede la 1, 1, 1. Restamos y nos queda 0, menos 1, 2. Y aquí nos queda la 0, menos 1, 2. Y luego la 0, 0, 0. Anda, eso significa que aquí cuando a la tercera fila le resto la segunda, nos va a quedar la 1, 1, 1, la 0, menos 1, 2, 0, 0, 0 y 0, 0, 0. ¿Eso qué significa? Hay un pivote en la primera, hay un pivote en la segunda y ya está. Por lo tanto, de aquí deducimos que una base del subespacio vectorial W1 sería la formada por los dos primeros vectores, es decir, base de W1 está formada por los vectores, que es el 1, 1, 0, 0 traspuesto y el vector 1, 0, menos 1, 0 traspuesto. ¿De acuerdo?
Por lo que también podemos calcular su dimensión. Es decir, la dimensión del subespacio W1 es precisamente el rango de esta matriz de vectores, o si lo queremos ver simplemente el número de elementos que tiene la base, es decir, 2. ¿De acuerdo? Vale, ya tenemos aquí lo que sería nuestra matriz de vectores y la base. Ahora, me gustaría sacar también unas ecuaciones implícitas independientes. ¿Eso qué significa? Que tengo que estudiar la relación que cualquier otro vector puede tener con estos vectores de la base. Entonces, para obtener unas ecuaciones implícitas independientes, de el espacio W1, imponemos que si yo ya tenía los vectores 1, 1, 0, 0 y el vector 1, 0, menos 1, 0, añado cualquier otro vector x1, x2, x3, x4 y lo que yo quiero es que el rango de estos tres vectores siga siendo 2. Porque de este modo lo que estoy indicando es que este vector x1, x2, x3, x4 que tenemos ahí debe depender linealmente de los dos vectores de la base. Ahora, opciones, o escalonamos o podemos orlar. Para orlar, ¿qué tendría que hacer? Buscarme un menor 2 por 2 no nulo. Hombre, no te cojas el 0 menos 1, 0, 0 porque tiene determinante 0, pero te vale el 1, 1, 0 menos 1, o el 1, 0, 0 menos 1, o el 1, 1, 1, 0. Es decir, vamos a coger, por ejemplo, este de aquí, que es un menor 2 por 2 no nulo, y vamos a orlar. Entonces, aquí lo que hacemos es el proceso de orlado. ¿Y eso qué significa? Significa que, como esta matriz tiene que tener rango 2, cualquier otra submatriz 3 por 3 tiene que tener determinante 0. Pues vamos a formar la matriz formada por el 1, 0, 0 menos 1. Y lo que hacemos es que añadimos la parte que nos falta. Aquí el 1, 0 va con el x2, el 0 menos 1 va con el x3, y nos falta poner una última fila. Tengo o la fila 1, 1, x1 o la fila 0, 0, x4. Pongo, por ejemplo, la 1, 1, x1 y luego hago lo mismo. 1, 0, 0, menos 1. Yo pongo los puntitos únicamente para ver qué es lo que añadimos, pero porque a mí me gusta, no porque haya que ponerlo. Aquí tengo el x2, aquí tengo el x3 y orlamos con la otra fila correspondiente que es la 0, 0, x4. E imponemos que el determinante de estas dos matrices sea 0. Claro, de esta primera ecuación que sacamos, podemos hacer el determinante o bien alguna relación, porque si nos fijamos, 1, 1 se obtiene como a la primera fila le resto la segunda, ¿verdad? Eso significa que este x1 tiene que ser igual a x2 menos x3. Pues si x1 tiene que ser igual a x2 menos x3, ya tenemos nuestra ecuación, que sería x1 menos x2 más x3 igual a 0. Y de aquí es más sencillo, porque como tienes el 1 menos 1 y aquí tienes 0, 0, pues tiene que ser simplemente el x4 igual a 0. O porque hacemos el determinante y vemos que nos salen estas cuentas, para gusto de los colores. Una vez que tenemos esto, ¿eso qué significa? Lo que significa es que entonces hemos conseguido unas ecuaciones implícitas independientes de nuestro espacio W1. Es decir, en su espacio W1 tiene por ecuaciones implícitas independientes la ecuación x1 menos x2 más x3 igual a 0. Y por otro lado, la ecuación x4 igual a 0.
Vale, ya tenemos toda la información posible que podemos sacar sobre el espacio W1. Como me piden W1 más W2 y W1 intersección con W2, vamos a estudiar ahora el espacio W2. ¿De acuerdo? Venga, entonces. Para el espacio W2 me lo dan con un sistema de ecuaciones. Ahora, eso no tienen por qué ser ecuaciones implícitas independientes. Lo que tengo son ecuaciones implícitas. Es decir, para W2, primero debemos ver cuáles son sus ecuaciones implícitas independientes. Para lo cual escalonamos su matriz de coeficientes. Es decir, cogemos la matriz que sería M de matriz, W sudo para indicar su espacio y yo le pongo una tilde para indicar que es una matriz de coeficientes. Entonces, ¿quién sería? Pues sería, nos fijamos en los coeficientes, como estamos en Q4, esto es coeficiente 1, menos 1, no hay x3 y tampoco hay x4. Y aquí tengo el 1, 0, menos 1 y no hay x4. ¿De acuerdo? Pero hay una columna entera de 0. Bueno, vamos a escalonar. ¿Qué tenemos que hacer? A la segunda fila le restamos la primera y así nos queda la 1 menos 1, 0, 0. Restamos, aquí nos queda 0, aquí nos queda un 1 y aquí un menos 1. Tengo aquí un escalón y otro escalón. ¿Eso qué significa? Bueno, pues en particular, para las ecuaciones implícitas sí nos da igual que nos quedemos con las iniciales o con las últimas escalonadas. Es decir, podemos decir, por cada fila en la que haya un pivote es una ecuación con la que me quedo, por tanto podría quedarme con esta primera ecuación y como hay un pivote en la segunda fila también con la segunda ecuación, o puedo quedarme con estas ecuaciones una vez escalonadas. Me da exactamente igual. Vamos a dejarlo con la primera y así teníamos que en realidad x1 menos x2 igual a 0 y x1 menos x3 igual a 0 son unas ecuaciones implícitas independientes del subespacio W2. Además, sé obtener la dimensión de nuestro espacio. Es decir, la dimensión del espacio W2 es precisamente la dimensión del espacio total V menos el rango de la matriz de coeficientes. Tenemos que la dimensión de nuestro espacio, como es Q4, sería 4. El rango de nuestra matriz sería 2, por lo tanto tiene dimensión 2 nuestro espacio. Es decir, van a salirnos dos vectores en la base. Una vez que ya sé cuáles son las ecuaciones implícitas, me gustaría hallar esa base. Y para ello, ¿qué tengo que hacer? Habiendo escalonado la matriz de coeficientes, vamos a darle parámetros a las columnas que no tengan pivote. Entonces, para obtener una base de W2, le damos parámetros a las columnas sin pivote, que sería en este caso la primera columna sí tiene, la segunda columna sí tiene, pero la tercera, x3, no tiene pivote, pues le doy un parámetro alfa. Y la cuarta columna, x4, tampoco tiene pivote, pues le doy otro parámetro beta. Y ahora voy a despejar las ecuaciones que tenemos aquí, porque esta ecuación en realidad es x2 menos x3 igual a 0, es decir, x2 igual a x3. Pero si x3 vale alfa, pues x2 vale alfa también.
Y esta primera ecuación es x1 menos x2, es decir, lo que tenemos es que x1 es igual a x2. Como x2 vale alfa, pues x1 también vale alfa. Esto sería para otro parámetro alfa y beta perteneciente al cuerpo. Ojo que en este caso no me han puesto en R, sino que me han puesto en el cuerpo U. Ahora queremos obtener la base correspondiente, porque esto realmente lo que hemos pasado es, hacemos un paso intermedio en el que sacamos las ecuaciones paramétricas y ahora para sacar la base lo que tenemos que hacer es darle valores linealmente independientes a estos parámetros. Es decir, una base de W2 sería pues coger la base B de W2 y lo que hacemos es darle valores linealmente independientes a estos parámetros. Vamos a tener dos vectores en la base. Normalmente tratamos de darle los valores más sencillos posibles. Por ejemplo, aquí sí diría, vamos a darle a alfa el valor 1 y a beta el valor 0. Y aquí a alfa el valor 0 y a beta el valor 1. Porque de este modo, con alfa igual a 1 y beta igual a 0, lo que conseguimos es el vector 1, 1, 1, 0. Mientras que con alfa igual a 0 y beta igual a 1 tenemos el vector 0, 0, 0, 1. Aquí están los dos vectores de nuestra base del espacio vectorial W2. Ya tenemos toda la información sobre W1 y W2. Es decir, lo que hemos obtenido de momento que ha sido que la dimensión del W1 era 2. Que una base del subespacio W1 estaba dada por los dos primeros vectores de la base, que eran el 1, 1, 0, 0 y el 1, 0, menos 1, 0. Y también habíamos sacado unas ecuaciones implícitas independientes del W1, que nos habían quedado como el x1 menos x2 más x3 igual a 0 y el x4 igual a 0. X1 menos exactamente. Y del espacio W2 también he obtenido la información, es decir, tenía que la dimensión del W2 ha salido 2, que una base del espacio del W2 ha sido la formada por los vectores 1, 1, 1, 0 y el 0, 0, 0, 1 y que unas ecuaciones implícitas independientes del W2 eran pues, x1 menos x2 igual a 0 y x1 menos x3 igual a 0. Ya tengo toda la información del W1 y del W2. Pero ya queremos estudiar la suma y la intersección. Para estudiar la suma tengo que usar los vectores de la base, mientras que para estudiar la intersección debo utilizar las ecuaciones implícitas independientes. Vamos a estudiar los dos. Entonces, para estudiar W1 más W2, sabemos que formalmente el subespacio W1 suma con el W2 está definido como el conjunto generado por una base del W1 unión una base del W2. ¿Eso qué significa? Que lo que tenemos con la suma es un sistema de generadores. Por lo tanto, de este sistema de generadores yo debo extraer una base, es decir, debo quedarme con los vectores que sean linealmente independientes. Bueno, podemos hacer eso. Es decir, como sabemos que la suma es este sistema de generadores, vamos a extraer una base. ¿Qué hago yo? Colocar los vectores del espacio. Entonces vamos a llamar M de W1 más W2 a la matriz formada por todos los vectores de la base. Es decir, tenemos aquí el vector 1, 1, 0, 0, el vector 1, 0, menos 1, 0, que son los de W1, y ahora vienen los de W2, que serían el 1, 1, 1, 0 y el 0, 0, 0, 1.
Venga, pues vamos a escalonar. Aquí lo que hacemos es que a la segunda fila le restamos la primera. Nos queda entonces el 1, 1, 1, 0. Restamos 0 menos 1, 0, 0. Y esto nos queda igual 0 menos 1, 1, 0. Y aquí el 0, 0, 0, 1. Seguimos restando. Ahora a la tercera fila le vamos a restar la segunda. De este modo que nos queda la 1, 1, 1, 0. La 0 menos 1, 0, 0. La 0, 0, 1, 0. Y la 0, 0, 0, 1. Ya hemos terminado de escalonar, es decir, tenemos un pivote en la primera columna, un pivote en la segunda columna, pivote en la tercera y pivote en la cuarta. ¿Eso qué significa? Significa, en particular, que la dimensión del espacio W1 más W2 coincide con el rango de esta matriz y como tiene 4 pivotes, tiene dimensión 4. Luego, también se da una base de W1 más W2 sería precisamente la unión de ambas bases, es decir, B de W1 más W2, en este caso, si es tomar simplemente esta unión, porque no hay ningún vector que se haya repetido que haya salido linealmente dependiente. Y tenemos el 1, 1, 0, 0, luego tenemos el 1, 0, menos 1, 0, el 1, 1, 1, 0, y por último el 0, 0, 0, 1. Además, ¿qué más podemos hacer? Lo que sabemos es que aquí realmente nos están pidiendo únicamente la dimensión, no que estudie todos los espacios, ni sé qué base, etc. Entonces decimos, bueno, realmente ahora, como ya tengo la dimensión de 3 espacios, es decir, por último, utilizando la fórmula de la dimensión, o de Grassmann, obtenemos que realmente lo que nos dice es que hay una relación entre la suma, intersección y los espacios vectoriales iniciales, y es que la dimensión de su espacio W1 más W2 más la dimensión del espacio intersección, es decir, W1 cortado con el W2, coincide con la suma de los espacios por separado, es decir, la dimensión del W1 más la dimensión del W2. Pero resulta que hemos visto que este espacio tenía dimensión 2 y este espacio de aquí tenía dimensión 2 y este espacio suma hemos visto que tenía dimensión 4. Por lo tanto, deducimos que precisamente la dimensión del espacio intersección, es decir, del W1 intersección W2, es justamente 0. ¿Verdad? Entonces eso es lo que nos pedía. Calcular la dimensión, podíamos calcular la dimensión. Que también podíamos haber calculado esta dimensión diciendo junto las ecuaciones implícitas del W1, la del W2 y escalando la matriz de coeficientes. Esa hubiese sido la otra opción. No hay ningún problema, ¿vale? Ahora, para el apartado 2, si nos piden estudiar aquí hallar una base de W1 intersección con W3. Entonces vamos a hacerlo. Es decir, en el apartado 2, como ya obtuvimos unas ecuaciones implícitas independientes de W1, podemos estudiar quién es el subespacio W1 intersección con W3. Lo único que tengo que hacer es añadir las ecuaciones de W1, que eran x1 menos x2
más x3 igual a 0, x4 igual a 0, y poner luego las ecuaciones de W3, que en este caso solamente una, que es x2 más x3 igual a 0. Entonces podemos estudiar este espacio escalonando su matriz de coeficientes. Muy bien, pues tenemos entonces la m de W1 intersección W3 y vamos a poner aquí una tilde porque es una matriz de coeficientes. Nos queda la 1 menos 1, 1, 0, la 0, 0, 0, 1 y la 0, 1, 1, 0. ¿Qué hacemos simplemente? Intercambiamos la fila, cambio la segunda por la tercera y nos queda la 1 menos 1, 1, 0, la 0, 1, 1, 0 y la 0, 0, 0, 1. Ah, pues ya lo tengo escalonado. Tengo aquí un pivote y aquí el último pivote. Eso me dice en particular que la dimensión de su espacio de intersección, W1 intersección con W3, es la dimensión del espacio, que es 4, menos el rango de esta matriz de coeficientes, que es 3. O sea, 4 menos 3 nos queda que tiene dimensión 1. Por lo tanto, debería salirme un único vector en la base. Ahora, para obtener una base, le damos parámetros a las columnas no básicas, es decir, aquellas que no tengan pivote. La primera tiene un pivote, la segunda tiene un pivote, la cuarta tiene un pivote, la única que no tiene pivote es la tercera. Pues le digo que valga alfa. Y vamos estudiando el resto de ecuaciones. Claro, esta ecuación real es 0x1, 0x2, 0x3, 1x4 igual a 0. Claro que esto lo que tenemos es que la x4 vale siempre 0. Nos vamos a la segunda ecuación, que era x2 más x3 igual a 0. X2 es igual a menos x3, pero si x3 vale alfa, pues tengo que x2 vale menos alfa. Y de esta última ecuación lo que tengo es que x1 es igual, pasamos las variables al otro lado y menos x2 más x3 se convierte en x2 menos x3. X2 menos x3, como x2 vale menos alfa y x3 vale alfa, pues si a menos alfa le resto alfa, me queda que la x1 vale menos 2 alfa. Y esto sería para todo alfa perteneciente a U en este caso. Por lo tanto, ¿ahora qué hacemos? Le damos valores a estos parámetros y tenemos entonces que una base del W3, y por manías personales, no le voy a dar el 1, le voy a dar el menos 1, porque así no tengo el primer elemento negativo. Cojo alfa como menos 1 y así nos queda aquí un 2, y el siguiente un 1, luego el menos 1 y luego el último el 0. Comprobamos que efectivamente la dimensión del espacio es 1 porque nos ha salido un vector en nuestra base. ¿De acuerdo? Entonces ya hemos sacado una base del espacio W1 intersección con W3. Ahora por último, ¿qué nos piden? Nos piden estudiar la dimensión que tiene la suma. Entonces, en el 3 hemos obtenido antes que la dimensión del espacio W1 valía 2. Y también hemos visto que la dimensión del espacio W1 intersección con W3 vale 1. Además,
trivialmente vemos que la dimensión de su espacio W sub 3, ¿cuánto vale? Sería dimensión del espacio en el que estamos, que es 4, menos el rango de la matriz de coeficientes. Pero es que solo tiene una ecuación, por lo tanto, solamente hay rango 1 de esa matriz. Por lo tanto, nos queda 4 menos 1, que es igual a 3. Luego, usando la fórmula de la dimensión, obtenemos que tenemos aquí la dimensión del W1 más W3 más la dimensión del W1 intersección con el W3 coincide con la dimensión del W1 más la dimensión del W3. Este espacio tenía dimensión 2. Este espacio tiene dimensión 3. Y la intersección, que es lo que hemos estudiado, tiene dimensión 1. Por lo tanto, ¿qué deducimos? Precisamente que la dimensión del espacio suma, es decir, del W1 más el W3, es precisamente 2 y 3, 5, le resto 1, pues dimensión 4. ¿De acuerdo? Ahí tenemos precisamente la dimensión que tiene la suma de estos dos espacios vectoriales. ¿Alguna duda hasta ahora de estos ejercicios o de este tipo de ejercicios? No, no. Esto es lo más completo así estándar que vas a tener en el examen, ¿vale? Ok. Ejercicios que pueden complicarse un poquito son como el siguiente. Ahora tenemos una cosa similar, lo que pasa que no me lo han dado con vectores, sino que me lo dan con otros elementos, como pueden ser, por ejemplo, matrices. Y me hace la misma pregunta. Lo que pasa que, claro, aquí estoy trabajando con matrices, ya no estoy trabajando con vectores. Esto no me resulta tan sencillo, entre comillas. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Lo que tenemos que hacer es que hacemos una mini trampa. Porque el ejercicio nos dice que se toma la base habitual, que es la base canónica, esta base B, nos están diciendo, aquí, nos dicen que esta base B caligráfica es la base canónica de matrices, que es la formada por la 1, 0, 0, 0, la 0, 1, 0, 0, la 0, 0, 1, 0 y la 0, 0, 0, 1. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer siempre que tenga elementos que no sean vectores es buscarnos la base más sencilla de ese espacio correspondiente y tomar coordenadas respecto de esa base. Entonces, nosotros vamos a trabajar tomando coordenadas respecto de dicha base. De hecho, ellos también lo han hecho en el ejercicio. En este ejercicio hay un fallo que no es exactamente un fallo, sino es lo que llamamos un abuso de notación. El espacio W1 sí me lo han dado generado por las matrices. Pero aquí en el W2 me dan unas ecuaciones implícitas y me ponen x1 menos x4. Pero estas ecuaciones implícitas, realmente lo que teníamos que hacer es tomar coordenadas respecto de la base B. Porque aquí no me indican quién es x1 y quién es x4. Lo interpretamos como la primera y la cuarta posición de nuestra matriz. Pero realmente estamos acostumbrados a que la matriz sería la 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2. Entonces, si aquí pusiese x1, 1 menos x2, 2, si lo interpreto como matrices. Al ponerme x1 menos x4 lo interpretamos como vectores, es decir, han convertido esto en un vector.
Entonces, en el apartado 1, tomando coordenadas respecto de B, tenemos que en realidad el abuso de notación que nosotros escribimos W1 igual y ahora al espacio generado por, y esto lo convertimos en vector, es simplemente decir, bueno, pues se convierte en el 2, 1, 2, 0. Porque sería 2 por la primera matriz, 1 por la segunda matriz, 2 por la tercera matriz y 0 por la cuarta matriz. Es decir, que tan sencillo como trabajar con matrices, tomas coordenadas respecto a la base y lo conviertes en el vector correspondiente. La matriz 6, 3, 6, 3 se convierte en el vector 6, 3, 6, 3. Y la última sería la 2, 1, 2, 3. Si solo escribimos esto, estamos haciendo que se llama una abuso de notación, porque en realidad yo he tomado coordenadas, entonces debería escribir aquí un paréntesis, y aquí su índice de la base B, para indicar que esto de aquí no es el espacio W1, sino que es el espacio W1 habiendo tomado coordenadas respecto de la base B del espacio de matrices. Lo que pasa es que como muchas veces un engorro tener que escribir tantos paréntesis y su índice, escribimos simplemente el W1 haciendo una abuso notación que significa, bueno, sabemos lo que estamos haciendo, sabemos que en realidad aquí deberíamos escribir las coordenadas, pero nos entendemos con ello. Bueno, pues una vez que tenemos esto, ¿qué me están pidiendo estudiar a mí? El espacio W1 intersección W2 y el espacio W1 más W2. Por lo tanto, tengo que sacar bases de cada espacio. Eso significa que voy a tener que estudiar ecuaciones implícitas y base tanto de W1 como de W2. Por lo tanto, primero extraemos una base. Nos quedaría así que la matriz M del espacio W1, habiendo tomado coordenadas respecto de la base B de matrices, es el vector 2, 1, 2, 0, el 6, 3, 6, 3 y el 2, 1, 2, 3. Escalonamos y ¿qué nos queda? Pues dos veces la segunda le restamos la primera, a la tercera le restamos la primera. Nos queda entonces la 2, 6, 2. Multiplico por 2 y resto. Me queda aquí 0, 0, 0. Aquí 2, 6, 2, pues 0, 0, 0. Y aquí me queda la 0, 3, 3. Es decir, que voy a cambiar la segunda fila con la cuarta. Y así nos queda la 2, 6, 2, la 0, 3, 3 y aquí 0, 0, 0, 0, 0, 0. Como hay aquí un escalón y un escalón, la información que obtengo es doble. Por un lado, sé sacar la dimensión de nuestro espacio vectorial. La dimensión del espacio vectorial W1 tomando coordenadas respecto a la base B es precisamente el rango de esta matriz de vectores que sería 2. Y aparte, una base del espacio vectorial W1, pero tomando coordenadas respecto de la base de matrices B, es la formada por, como hay pivote en las dos primeras columnas, me quedo con los dos primeros vectores, es decir, el 2, 1, 2, 0 y el 6, 3, 6, 3. Aquí, si queremos ser muy precisos, a mí no me están pidiendo dimensión y base del espacio habiendo tomado coordenadas, me piden dimensión y bases del espacio de las matrices. Por lo tanto, deshaciendo las coordenadas,
obtenemos que precisamente la dimensión del espacio W1 vale 2 y además que una base del espacio W1 es precisamente la formada, pero ahora los vectores los convertimos en las matrices correspondientes, que sería tomar estas dos matrices, es decir, la matriz 2, 1, 2, 0 y aquí la matriz 6, 3, 6, 3. Pues decimos que en realidad uno puede permitirse ese abuso de notación porque no hay ninguna dificultad en escribir esto, los 4 números seguidos uno tras del otro, que escribirlo en forma de matriz. Si sabemos lo que estamos haciendo, no hay ningún problema. Me falta ahora el espacio W2. Bueno, pues aquí está fácil ver que solo hay una ecuación implícita porque es la única que hay y además para W2, que lo que vamos a hacer va a ser tomar coordenadas respecto de la base B, tenemos claramente que la dimensión de este espacio W2, habiendo tomado coordenadas respecto a la base B, es precisamente 3, siendo además una base, pues como la única condición es que x1 tiene que ser igual a x4, tenemos 3 pivotes o 3 columnas sin pivote, es decir, tenemos aquí que una base del B, como estaríamos haciendo aquí realmente, que el x2 valga alfa, que el x3 valga beta, que el x4 valga gamma, y estoy diciendo que el x1 también vale gamma, pues cuando hacemos 1, 0, 0 y vamos cambiando, ¿qué nos quedaría? Por un lado, cuando el alfa vale 1 y el resto vale 0, nos quedaría el vector 0, 1, 0, 0. Luego tendría el vector 0, 0, 1, 0. Y por último, cuando es el gamma el que vale 0, también vale la x1, 0. Cuando es el gamma el que vale 1, también vale la x1, 1. Nos quedaría el 1, 0, 0, 1. Decía el modo rápido, entre comillas, de un caso muy sencillo de sacar la base. Es decir, lo que obtenemos realmente, porque me lo piden a mí con los subespacios correspondientes, no tomando coordenadas, es que la dimensión del W2 vale 3 y que una base del W2 es la formada por las matrices. Aquí tendría la 0, 1, 0, 0. Luego tendría la 0, 0, 1, 0. Y por último la matriz 1, 0, 0, 1. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Pues si quiero estudiar, por ejemplo, el espacio suma, ¿qué tengo que hacer? Sacar o estudiar los vectores. Lo que pasa debe ser con las coordenadas, es decir, para estudiar y vamos a hacer W1 tomando coordenadas más el W2 tomando coordenadas, sabemos que debemos extraer una base. Es decir, que la matriz de vectores formada por el espacio W1 tomando coordenadas más el W2 tomando coordenadas no es otra cosa que poner las dos bases por columna y escalonar. La base del W1 era la 2, 1, 2, 0. Luego venía las 6, 3, 6, 3. Y la del W2 había sido la 0, 1, 0, 0, la 0, 0, 1, 0 y la 1, 0, 0, 1. Bueno, pues vamos a escalonar. Nos queda así. A dos veces la segunda le resto la primera. A la tercera le resto la primera. Obtenemos la 2, 6
0, 0, 1. Multiplico por 2 y resto. Nos queda un 0, 0, 1. Nos multiplico por 2. Aquí nos queda un 2. 0 y resto un menos 1. Esta la resto y me queda un 0, 0, 0, 1, un menos 1. Y esta la 2 igual y me queda un 0, 3, 0, 3, 0, 0, 1. Aquí vamos a hacer también un poquito de trampa, porque en un examen deberíamos hacer todos estos procesos uno a uno. Pero en realidad lo que vamos a hacer es colocar esta fila, la segunda, esta fila va a estar la última, esta fila la coloco en la tercera y esta va a la última. Es decir, lo vamos a convertir intercambiando filas en la matriz 2, 6, 0, 0, 1. Ahora viene la 0, 3, 0, 0, 1. Luego viene la 0, 0, 2, 0, menos 1. Y por último la 0, 0, 0, 1, menos 1. Tengo aquí un pivote, tengo aquí un pivote, tengo aquí un pivote y en la cuarta un pivote. Luego, lo que obtendríamos formalmente es que, vamos a poner ya el resultado directamente, y es que la dimensión de W1 más W2 es precisamente 4. Y además una base B de W1 más W2, ya vamos a dar la base con las matrices. ¿Quién sería? Como hay un pivote en la primera columna, me quedo con el primer vector y cuando deshago las coordenadas me da la primera matriz, que es la 2, 1, 2, 0. Como hay un pivote en la segunda columna, me quedo con el segundo vector y cuando deshago las coordenadas me quedo con la 6, 3, 6, 3. Como hay un pivote de tercera, me quedo con el tercer vector y cuando deshago las coordenadas me queda el 0, 1, 0, 0. Y por último, como hay un pivote también en la cuarta columna, me quedo con el cuarto vector y cuando deshago coordenadas me queda la matriz 0, 0, 1, 0. ¿De acuerdo? Y con esto tenemos calculado tanto la base como la dimensión de W1 más W2. ¿Qué teníamos que hacer ahora para la intersección? Hacer el mismo proceso de sacar las ecuaciones del W1, juntarlas con las ecuaciones del W2, escalonar, sacamos la dimensión, damos parámetros, sacamos la base y luego al final deshacemos las coordenadas para sacar precisamente la información correspondiente, pero del espacio W1 intersección con W2 en lugar de con las coordenadas. ¿De acuerdo? Y eso lo dejamos como ejercicio para que veamos cómo se hace todo este proceso.